Europa ha sido la cuna de algunos de los inventos más revolucionarios en la historia de la humanidad. Desde avances científicos hasta innovaciones que cambiaron nuestra vida cotidiana, el continente europeo ha dejado una huella imborrable en el progreso mundial. Hoy, en Impacto LATAM, exploraremos los 15 inventos europeos más importantes, aquellos que no solo transformaron su época, sino que siguen influyendo en nuestro presente. El primer invento que debemos destacar es la imprenta de tipos móviles, creada por Johannes Gutenberg en Alemania alrededor del año 1440. Este invento revolucionó la difusión del conocimiento, permitiendo la producción masiva de libros y, por lo tanto, el acceso a la educación y la cultura a una escala nunca antes vista. Antes de la imprenta, los libros eran copiados a mano, lo que los hacía extremadamente costosos y escasos. Gracias a Gutenberg, obras como la Biblia pudieron llegar a más personas, sentando las bases para la Reforma Protestante y el Renacimiento. El segundo invento en nuestra lista es la máquina de vapor, perfeccionada por el escocés James Watt en el siglo XVIII. Aunque versiones primitivas existían antes, Watt logró hacerla eficiente y práctica, lo que impulsó la revolución industrial. Este avance no solo transformó la industria manufacturera, sino que también cambió para siempre el transporte con la invención del ferrocarril y los barcos a vapor. Sin la máquina de vapor, el mundo moderno tal como lo conocemos no existiría. En tercer lugar, tenemos la penicilina, descubierta por accidente por el británico Alexander Fleming en 1928. Este antibiótico, el primero en ser utilizado de manera masiva, salvó millones de vidas al combatir infecciones bacterianas que antes eran mortales. El descubrimiento de Fleming marcó el inicio de la medicina moderna y abrió el camino para el desarrollo de otros antibióticos que hoy son esenciales en la lucha contra enfermedades. El cuarto invento es el teléfono, atribuido al italiano Antonio Meucci, aunque popularizado por Alexander Graham Bell. Meucci desarrolló un prototipo funcional en 1857, mucho antes que Bell, pero debido a limitaciones económicas no pudo patentarlo a tiempo. Aún así, su contribución fue crucial para la comunicación a distancia, un avance que evolucionaría hasta darnos los smartphones que usamos hoy. En quinto lugar, encontramos el automóvil con motor de combustión interna, inventado por el alemán Karl Benz en 1886. Su primer modelo, el Benz Patent Motorwagen, sentó las bases de la industria automotriz. Antes de este invento, el transporte dependía de caballos o vehículos a vapor, mucho menos eficientes. Hoy, los automóviles son parte fundamental de nuestra vida diaria, aunque el futuro apunta hacia vehículos eléctricos y autónomos. El sexto invento es la World Wide Web, creada por el británico Tim Berners-Lee en 1989 mientras trabajaba en el CERN, Suiza. Aunque Internet ya existía como red militar y académica, Berners-Lee desarrolló el sistema de hipervínculos que hizo posible navegar entre páginas, dando origen a la web moderna. Sin su invento, plataformas como Google, YouTube o las redes sociales no existirían. En séptimo lugar, tenemos la bombilla incandescente, perfeccionada por Thomas Edison, pero basada en trabajos previos del británico Joseph Swan. Aunque no fue el primero en crear una bombilla, Edison logró hacerla práctica y duradera, iluminando hogares y ciudades a finales del siglo XIX. Este invento extendió las horas productivas del día y mejoró la calidad de vida de millones. El octavo invento es la radio, desarrollada por el italiano Guglielmo Marconi, a finales del siglo XIX. Aunque otros científicos como Nikola Tesla también contribuyeron, Marconi fue el primero en lograr transmisiones inalámbricas a larga distancia. La radio revolucionó las comunicaciones, permitiendo noticias en tiempo real y entretenimiento masivo, sentando las bases para la televisión y las telecomunicaciones modernas. En noveno lugar, encontramos el telescopio, atribuido al holandés Hans Lippershey en 1608, aunque Galileo Galilei lo perfeccionó para observaciones astronómicas. Este invento abrió una nueva era en la ciencia, permitiendo descubrimientos como las lunas de Júpiter o los anillos de Saturno, y cambiando para siempre nuestra comprensión del universo. El décimo invento es la aspirina, desarrollada por el alemán Felix Hoffmann en 1897. Este fármaco, derivado de la corteza del sauce, se convirtió en uno de los medicamentos más utilizados en el mundo para aliviar el dolor, reducir la fiebre y prevenir infartos.
Su impacto en la salud pública ha sido incalculable. En 11º lugar, tenemos el motor diésel, inventado por el alemán Rudolf Diesel en 1893. Aunque hoy asociamos este motor con contaminación, en su época fue un avance crucial para la industria y el transporte pesado, siendo más eficiente que los motores de gasolina en ciertas aplicaciones. El 12º invento es el código de barras, creado por los británicos Norman Joseph Woodland y Bernard Silver en 1948. Este sistema de identificación revolucionó el comercio global, permitiendo el rastreo de productos y agilizando transacciones en supermercados, almacenes y más. En 13º lugar, encontramos el microprocesador, desarrollado por la compañía italiana-francesa ST Microelectronics y otros en Europa, aunque popularizado por Intel. Este cerebro de las computadoras hizo posible la revolución digital, desde PCs hasta smartphones. El 14º invento es el sistema métrico decimal, creado durante la Revolución Francesa en 1795. Este estándar unificado de medición reemplazó sistemas caóticos y facilitó el comercio y la ciencia a nivel global. Finalmente, en 15º lugar, tenemos el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, diseñado por el consorcio europeo Airbus. Aunque ya no se produce, este gigante de los cielos demostró la capacidad de Europa para innovar en ingeniería aeroespacial. Estos 15 inventos son solo una muestra del ingenio europeo. Sin ellos, nuestro mundo sería radicalmente diferente. ¿Cuál crees que es el más importante? Déjanos tu opinión en los comentarios.